A finales del siglo XX, un salón, un profesor y un grupo de alumnos era la única forma en la que se concebían las clases. Ambientes de trabajo donde predominaba el silencio y el orden en la metodología de enseñanza. Época en la que aún sonaba fuerte aquella popular frase que reza: la letra con sangre entra. Y no faltaban los jalones de orejas si ameritaban. Si llegábamos tarde, en mis tiempos me tocó que a lo mejor nos castigaban con los libros, a mí me tocó los libros en las manos, a lo mejor ahorita ya no. A mí me tocó cuando nos daban el reglazo si no trabajábamos, si no hacíamos algún trabajo, y ahora desgraciadamente ya los maestros, por todas las nuevas reformas que hay, ya no se permite todo ese tipo de como represalias o jaloncitos de oreja que antes nos hacían a nosotros, ¿no? Y eso ha influido mucho en la educación. La idea de la educación coercitiva empezaba a disiparse, pues con el nuevo siglo también surgieron nuevas formas de tratar al alumno para cuidar su integridad y derechos. Quizá el ruido ganó presencia en las aulas, pero fue para permitirle al aprendiz levantar la voz y no solo atestiguar, sino ser parte de su propio aprendizaje. Buenos días, niños. ¿Cualitón algo en M? Eso, cualitón al tamastique. Muy bien, chicos. Se ha venido perdiendo también un poco la disciplina, que si la entendemos en un sentido sano, pues sería como el que el alumno, dice Scott Peck, el alumno pueda posponer la satisfacción, por ejemplo, el hacer primero lo que no le gusta, el saber que el aprendizaje implica esfuerzo. En estos 25 años, Puebla ha luchado contra el rezago educativo. De acuerdo con el INEGI, en el año 2000, el promedio escolar de una persona de 15 años o más era el primer nivel de secundaria. Para 2020, esa estadística se incrementó. En promedio, la gente cursa por lo menos tercer año de secundaria. Un poquito más del 80-85% sí cumplen con tener completos los estudios básicos. Sin embargo, cuando ya nos trasladamos a nivel preparatoria, universidad, es drástico el escalón, caemos por debajo de los 37-35% de personas que estudiaron la secundaria pasada a preparatoria, y en la universidad todavía es mucho menor, 2 o 3 de cada 100 niños de primaria logran los estudios universitarios. El crecimiento universitario de Puebla es un punto y aparte. Para que se dé una idea, 1998 cerró con una matrícula de 74,000 estudiantes de nivel profesional, que en el 2023 pasaron a ser más de 340,000. En ese entonces había más o menos 100 universidades, pero actualmente la oferta educativa se expandió a un total de 298 instituciones públicas y privadas, lo que ha convertido a Puebla en el centro de educación regional más importante del país. ¿De dónde eres originario? De la Ciudad de México. ¿Por qué en tu caso decidiste venir a estudiar a Puebla? Cuéntame. Por la carrera. ¿Qué estudias? Ingeniería aeroespacial. Pues en mi caso era más cercano a donde vivía y pues es una ciudad pues que está creciendo pues bastante. Fácil 3/4 partes de mi generación son foráneos. Somos alrededor de 36, me parece, y fácil, ¿qué te gusta? Unos 20 tal vez. 22 yo creo que son foráneos. Más o menos al 56% de nuestra matrícula en la UAP son mujeres, ¿sí? Y hay algunos programas educativos donde la participación de las mujeres es más o menos 70-75%. Y algo muy importante que ha cambiado, en esos años se titulaban más hombres, hoy se titulan más mujeres. Las ingenierías, las ciencias exactas, ciencias naturales, están siendo ahora ocupadas por un mayor número de mujeres. La década de los 90 dejó un patrón en cuanto a la preferencia del universo estudiantil a la hora de elegir una carrera. El 48% elegía las ciencias económico-administrativas, sociales y humanidades, es decir, que los jovencitos de Puebla se decantaban por la administración o contaduría, derecho e incluso comunicación para hacerla su modus vivendi. El reto ahora es diversificar los aprendizajes para satisfacer las demandas de la actualidad. Reformas educativas han ido y venido en este periodo que 2 horas no bastarían para poder analizarlas. Ninguna de ellas revolucionó de forma tangible la educación, como sí lo hizo la pandemia de COVID-19, que resignificó todos los aspectos hasta ahora conocidos de cómo educar a los niños y jóvenes, empezando por el salto tecnológico al que obligó su arribo. Y digo, ¡wow! ¡Qué sorpresa tan hermosa! Bueno,
Pues con la Miss Guille hoy van a trabajar sus emociones. Los hogares poblanos se transformaron en salones personales para cada estudiante. La televisión, los celulares, tabletas digitales y computadoras fueron intermediarios entre el docente y su grupo para mantener viva la práctica del conocimiento, exitosa gracias a la vocación de las profesoras y profesores que nunca se rindieron y que merecen una mención especial por ser desde siempre los pilares de la educación en Puebla y en México entero. ¿Sí me escuchan? Mala conexión. ¿Sí me escuchan bien? Poquito, ok. Fructífera también por el apoyo de las mamás y papás que acompañaron a sus hijos y a veces aprendieron junto con ellos. En ese periodo el enemigo más grande de la educación fue la brecha de conectividad que marginó a miles de estudiantes. El rezago que provocó es aún una cicatriz que el magisterio trabaja para curar y así entregarle a México mujeres y hombres de bien, pero con buena formación. Resiliencia es la palabra que mejor resume a la actitud de quienes intervienen para que se dé el proceso de la educación en Puebla. Los contenidos dejaron de ser exprofesamente informativos y comenzaron a poner atención en procurar las circunstancias de cada uno de los aprendientes. Las habilidades socioemocionales, como la parte de la formación ética de los estudiantes, que me parece que son temas que no estaban presentes hace 25 años con la fuerza que tienen ahora, pero que son relevantes. La cuestión ahora, el reto es cómo integrar esas dos cosas para no perder el rigor en la parte del aprendizaje de contenidos. El futuro parece haber alcanzado a la gran escuela mexicana, que hoy puede prescindir de libretas, libros e instalaciones, pero jamás de un dispositivo electrónico. El reto sigue siendo el mismo que hace 25 años, formar a la sociedad no para que sea útil dentro de una cadena productiva, sino que sea útil para su vida misma. La educación no necesariamente resuelve todas las cosas, pero sin educación no resuelves esas cosas importantes para poder obtener capacidades de empleo, pero también capacidades sociales que la comprometan más con uno de los deberes mayores que tenemos, que es la de ciudadanía. Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla.